Muy buenas chicos, bienvenidos a la quinta parte del curso de trading. Hoy vamos a hablar sobre su panel de trading y qué significa cada opción para que puedan entender a detalle para qué sirve cada parte de su panel de trading. Si no vieron los videos anteriores, les dejo el link en la descripción para que puedan ver la lista de reproducción completa. Sin dar más vuelta, vamos a pasar directamente a ver el panel de trading. Yo voy a utilizar como ejemplo el chain BinX, pero ustedes pueden utilizar cualquier otro chain. En prácticamente todas las plataformas de trading va a ser prácticamente lo mismo, o sea, van a ser muy similares en cuanto a las funciones y opciones que les va a mostrar, así que no va a importar mucho la plataforma que ustedes decidan utilizar. En el caso de que no tengan una cuenta de BinX y quieran crearse una, les dejo abajo el link en la descripción con diferentes beneficios que pueden aprovechar. Para poder ir directamente a su panel de trading, vamos a entrar en la opción de contratos. Esto puede variar según el exchange que ustedes vayan a utilizar. O sea, puede cambiar de nombre, puede llamarse contratos, derivados o incluso futuros, pero todos son prácticamente lo mismo. Casi siempre van a encontrar en todas las plataformas de trading varias opciones. Yo voy a elegir en este caso futuros perpetuos porque es la que más herramientas tiene. Y aparte quiero que conozcan cada una de las opciones y funciones porque mientras más conozcan, más fácil va a ser operar y ese es el objetivo principal de este video. Una vez elegida la opción van a poder ver su panel de trading. Esto sería todo lo que sería su panel. Van a ver un montón de botones y opciones, aunque el 70% es pura información que deben aprender a interpretar. Y el resto son funciones que son muy importantes, que eso lo vamos a ver uno por uno para que ustedes vean para qué sirve cada cosa y aprendan a usarlas correctamente. Como son muchas cosas, les voy a mostrar todo de la manera más resumida posible para que el video no sea demasiado largo. Y en la descripción también les voy a dejar más videos relacionados sobre este tema para que ustedes tengan toda la información completa, mucho más detallada y por supuesto sea mucho más fácil de entender por cualquier duda que ustedes tengan. En la parte de arriba van a ver una lista de favoritos, que esto ustedes lo agregan de manera muy sencilla, solamente van en la parte de par y pueden elegir cualquiera de las criptomonedas. Apretando la estrellita se va a quedar como favorito en la parte de arriba. ¿Para qué sirve esto? Para que cuando ustedes ingresen por ejemplo a su panel de trading y quieran saber de manera rápida la cotización de cualquier criptomoneda, tengan en la parte de arriba toda esa lista que ustedes puedan utilizar. Obviamente les va a servir un montón porque no solamente les va a servir para saber la cotización, sino que también apretando o seleccionando cada una de las opciones le va a llevar directamente a esa criptomoneda. O sea, van a tener un acceso directo a cada una de las cotizaciones, que es algo muy práctico para poder operar muy rápido. Al lado de toda esa lista tienen un botón de cuenta demo que le va a enviar directamente a la cuenta de demostración, en donde ustedes pueden realizar todas las pruebas que quieran con dinero ficticio. Tienen 100.000 BST para realizar diferentes operaciones, es muchísimo saldo para que ustedes puedan probar las diferentes operaciones o estrategias que quieran probar. Al lado del botón de Demo Trading van a encontrar una opción que dice información de mercado, que le va a brindar toda la información sobre el token que ustedes están operando. Incluso les va a decir de dónde BinX saca la cotización para poder pasarla en su exchange. Es decir, acá nos dice que por ejemplo está utilizando la cotización de Binance, OKX y Bybit. Saca un promedio de estos tres exchanges y esa es la cotización que ustedes van a ver en el exchange de BinX. Esto sería muy bueno obviamente porque tiene una cotización promedio de estos tres exchanges juntos. Y así con cada una de las criptomonedas que ustedes vayan a elegir. En todas pueden obtener la información completa simplemente seleccionando esa opción. Al lado está la alerta de precios. Esta es una opción que se puede utilizar en BinX más que nada para que les avise directamente cuando el precio de un activo llega a un determinado valor. Esto ustedes lo configuran y le avisa automáticamente cuando llega ese precio en todos los dispositivos que ustedes elijan y la cantidad de veces que ustedes elijan. Al lado tienen la opción de calculadora. Esta es una opción muy práctica más que nada para principiantes porque pueden elegir cuál es el tipo de operación, ya sea long o short, el apalancamiento que van a usar y también el precio de apertura y de cierre y por supuesto el importe que van a gastar en esa operación. Y a la hora de calcular les dice automáticamente cuánto van a ganar por esa operación. Incluso pueden saber el precio de liquidación antes de abrir la operación, lo que es algo sumamente práctico para principiantes. También tienen un centro de ayuda en donde van a poder resolver ciertas dudas que tengan. Y luego tienen la opción de preferencias en donde van a poder configurar parte de su panel de trading. Por ejemplo, van a poder agregar o quitar cosas de su panel. Van a poder elegir el modo en el cual quieren poner las operaciones. También la moneda en la cual quieran operar. Y el modo de apertura de operación, que sería por ejemplo modo cobertura o modo unidireccional. O sea, cobertura es abrir operaciones entre long y short al mismo tiempo y modo unidireccional sería abrir todas las operaciones en un solo sentido.
Si nos vamos a la otra punta del lado izquierdo, van a tener el par que ustedes quieren operar. Tienen una gran cantidad de criptomonedas en las cuales ustedes pueden operar. Pueden hacerlo con USDT, con USDC o directamente con USD, o sea con moneda fiat. Tienen muchas opciones realmente para poder elegir dentro de BingX. Al lado de lo que es el par van a ver un librito que es simplemente la información que ya vimos anteriormente. Y también por supuesto la cotización, cuánto es lo que subió o bajó dentro de las 24 horas. El precio de mercado actual, el precio de índice que es prácticamente lo mismo. Y la tasa de financiación, que esta es una tasa que se cobra cada 8 horas. Y va a depender si ustedes tienen una operación en long o short, esto va a ir variando. Esto lo cobran todas las plataformas de trading, así que no importa la plataforma que ustedes vayan a operar, siempre que hagan futuros va a existir una tasa de financiación y les van a cobrar esta tasa. Obviamente va a depender si tienen una operación en long o short, porque esto va cambiando a medida que se va moviendo el mercado, pero a veces le cobra a solamente los que tienen posiciones en long y otras veces solamente a los que tienen posiciones en short. Por eso es una tasa que siempre hay que tener en cuenta. Obviamente es muy pequeñita, prácticamente no afecta nada, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Al lado tienen el precio más alto en las últimas 24 horas, el precio más bajo de las últimas 24 horas, el volumen de Bitcoin en 24 horas y el volumen en USDT en las últimas 24 horas. Al lado tienen la opción de libro de órdenes, en donde ustedes van a poder ver todas las diferentes operaciones que se van poniendo en el mercado. Y también van a poder elegir la opción de trader, en donde van a poder ver cada una de las operaciones de manera individual. Obviamente la opción recomendada es que simplemente lo dejen en libro de órdenes para que ustedes puedan ver el conjunto completo de cada una de las operaciones. Al lado está la parte del panel de operación, que esto es algo muy utilizado en su panel de trading. En la parte de arriba van a encontrar la opción de aislado, esto es el margen, ustedes van a encontrar margen cruzado, aislado o separado aislado. Si no entienden cuáles son las diferencias entre estos tres tipos de margen, les dejo un video en la descripción explicando a detalle cómo funcionan los diferentes márgenes para que ustedes puedan entender muchísimo mejor. Luego tienen la opción de apalancamiento, en donde ustedes van a poder elegir cuánto apalancamiento quieren usar en cada una de las operaciones, tanto en long como en short. Y al lado van a encontrar la opción de modo de posición, en donde van a poder encontrar dos opciones, modo de cobertura y modo unidireccional. El modo cobertura significa que ustedes van a poder abrir tanto operaciones en long como en short al mismo tiempo en cualquier tipo de activo sin ninguna limitación. Y el modo unidireccional significa que ustedes pueden abrir solamente operaciones en una sola dirección por cada activo. La opción que ustedes elijan va a depender mucho de la manera en la cual ustedes operen, pero generalmente lo más recomendable es que tengan siempre en el modo cobertura para que puedan abrir diferentes operaciones en cualquier dirección. Al lado tienen la opción de usar bono, esto más que nada está disponible por si ustedes ganaron algún premio o algo, van a poder abrir operaciones utilizando los diferentes premios que ganaron. Un poquito más abajo van a encontrar dos opciones, abrir o cerrar, esto más que nada se utiliza para abrir una operación o para cerrar una operación. Luego abajo van a tener tres opciones, límite, mercado y activación. Estos son los tipos de órdenes. Si no saben cómo funcionan estos tipos de órdenes, abajo también en la descripción les dejo un video completo para que ustedes puedan ver cada una de estas opciones y obviamente puedan comprender cómo funciona y cómo se configura realmente. Más abajo tienen el saldo que ustedes tengan para operar, el importe que quieren colocar en la orden, que esto va a depender si ustedes quieren utilizar en la misma criptomoneda o directamente en USDT, o también pueden elegir por porcentaje dependiendo del saldo que ustedes tengan. Luego van a encontrar los botones de abrir long y abrir short, si eligieron el botón de abrir en la parte de arriba, y si eligieron la parte de cerrar, les va a mostrar cerrar long y cerrar short. En la parte de activo van a poder elegir cuál es el activo que ustedes quieran operar, ya sea USDT o USDC. Y también van a tener los botones de depositar en caso de que no tengan saldo suficiente, de transferir el saldo entre cuentas de manera totalmente gratuita o de comprar alguna criptomoneda en caso de que no tengan saldo suficiente y quieran comprar más USDT para poder operar. Más abajo van a encontrar la información general sobre el saldo de la posición que estén utilizando y también sobre el saldo general de la cuenta. Pasando a lo que es el gráfico, que lo van a encontrar en la parte izquierda, que sería todo esto, van a poder encontrar un montón de información y herramientas que pueden utilizar. En la parte de arriba está la temporalidad, que es decir, el tiempo en el cual ustedes quieren ver ese gráfico. Por ejemplo, yo lo quiero ver en 4 horas.
y directamente cada vela que ustedes vean va a significar 4 horas. Si yo lo quiero ver en 15 minutos, el gráfico cambia su diseño y cada vela significaría 15 minutos. Y así con cada tipo de temporalidad que ustedes vayan a elegir. Al lado tienen los indicadores, que son una herramienta muy importante. Pueden elegir cualquier tipo de indicador para ustedes operar y tener una idea más o menos de para dónde se va a mover el precio. Abajo en la descripción les dejo un video hablando sobre los 3 mejores indicadores que pueden utilizar en su panel de trading si recién están empezando. Luego tienen la parte de velas, en donde ustedes pueden elegir el tipo de velas que ustedes quieren ver. Tienen una gran cantidad de tipos de velas que ustedes pueden cambiar directamente, pero yo prefiero obviamente la forma clásica, en donde se ve muchísimo mejor. Luego tienen esta opción en donde van a poder marcar cuáles son las cosas que quieren que se vea dentro de su gráfico de trading y cuáles no. O sea, lo que no les gustaría ver simplemente lo quitan, y en caso de que lo quieran agregar simplemente lo eligen de nuevo y listo. Así ya estaría agregado muy fácilmente. Luego tienen la opción de gráfico, en donde van a poder marcar el take profit y stop loss, o sea, para que le muestre directamente cuál es su take profit y su stop loss en caso que ustedes hayan agregado en esa criptomoneda que están operando. También tienen la opción de guardar imagen de gráfico también, o pueden copiar la imagen para compartir con otra persona. Y también tienen un botón muy importante que es reiniciar gráfico. Acá si ustedes se equivocaron o agregaron cualquier otro tipo de cosas, pueden quitar directamente todas esas configuraciones que agregaron y volver el gráfico a su estado inicial. Algo que les va a servir muchísimo si ustedes se equivocan con cualquier tipo de configuración. Y también podemos establecer el gráfico con un último precio o precio de marca. Esto prácticamente no hay diferencia, es simplemente el precio de cotización. Y también pueden elegir el estilo de gráfico que ustedes quieren ver, ya sea modo estándar. Pueden utilizar la interfaz de TradingView o modo profundidad, o sea, pueden cambiar el tipo de modo y también pueden usar la opción de pantalla completa para ver directamente todo su panel de trading en pantalla completa. Al costado van a ver siempre la cotización, que está marcando siempre en rojo o en diferentes colores. Esto va a depender del exchange que ustedes estén operando, pero siempre le va a mostrar la cotización en tiempo real. Del lado izquierdo van a tener todas las herramientas que ustedes pueden utilizar dentro del gráfico, es decir, si quieren hacer una línea, si quieren marcar un patrón, o si quieren poner una operación de long o short y quieren saber cuál es el take profit o el stop loss, pueden tener toda la información simplemente seleccionando cuál es el tipo de herramienta de dibujo que ustedes quieren utilizar. Abajo también tienen algunas otras opciones como calendario, la hora, la fecha y el porcentaje, la longitud y otro tipo de cosas. También recuerden que ustedes pueden ajustar automáticamente cada una de las opciones que ustedes quieran programar. Por ejemplo, pueden mover su panel de trading si les resulta muy chico, pueden modificar el tamaño, también pueden modificar el tamaño de su libro de órdenes o cualquier otro tipo de ventana que ustedes quieran modificar. Y abajo de su panel de trading van a encontrar varias opciones, como por ejemplo las posiciones que ustedes tengan abiertas, las órdenes copiadas, las órdenes de activación que hayan activado pero obviamente que todavía no se ejecutaron, también el historial de órdenes, el historial de trading, el historial completo y el historial de todas las transacciones. Y también otras funciones básicas, que eso va a depender obviamente si abren o no las diferentes operaciones. Esto es básicamente todo lo que deben conocer sobre su panel de trading. Cualquier duda que tengan me lo pueden dejar en los comentarios o unirse al grupo de Telegram para saber más contenido sobre trading. En el próximo video estaremos hablando sobre los requisitos que deben cumplir para poder hacer trading y también cómo poner sus primeras operaciones en el mercado real. Si les gustó el video dejen un like, no se olviden de suscribirse al canal y darle a la campanita. Muchísimas gracias a todos chicos como siempre y nos vemos en el próximo video.